¿Alguna vez te has sentido solo? Pero no en el sentido obvio. No hablo de estar físicamente aislado ni de no tener a nadie alrededor. Hablo de este tipo de soledad mucho más incómoda. Esa que aparece incluso cuando estás rodeado de gente. Gente que te habla, que te incluye, intenta acercarse a ti. Y aún así hay algo dentro de ti que no termina de encajar. Es como si existiera una barrera invisible. Como si nadie pudiese entenderte del todo, o peor aún, como si tú mismo no supieras cómo dejarte entender. Entonces, poco a poco, sin darte cuenta, empiezas a alejarte. Ahora dime, ¿alguna vez has pensado que tal vez es tu culpa? Porque esa es la pregunta incómoda, la que nadie quiere hacerse. Y si no es que los demás no te entienden, sino que tú estás empujándolos lejos. Si no vives debajo de una piedra o si te gusta la animación indie, es muy probable que hayas visto The Amazing Digital Circus o El asombroso circo digital. Pero si no, The Amazing Digital Circus es una serie animada de la creadora Gus Wertz, producida por Glitch, que trata de un grupo de personas atrapadas en un mundo digital gobernado por una inteligencia artificial llamada Kane, encargada de hacer aventuras para entretener a aquellos que habitan el circo. Me encantaría seguir hablando de la serie y de qué va porque me gusta mucho, sin embargo, ese no es el tema del video de hoy. Además, preferiría que si no la has visto, le des un vistazo antes de ver este video. El día de hoy vamos a hablar de uno de los personajes que yo considero más curiosos, pero al mismo tiempo complejos de esta serie. Me refiero a nada más y nada menos que... A primera vista, Jax es muy fácil de categorizar. Es el típico personaje sarcástico, cruel, irreverente, ese que parece disfrutar activamente del malestar ajeno, que constantemente empuja los límites de lo aceptable y que rara vez muestra algún tipo de empatía genuina. Es el tipo de persona que interrumpe, que se burla, que provoca, que convierte cada interacción en una oportunidad para ejercer algún tipo de control. Y sin embargo, reducirlo únicamente al idiota del grupo sería ignorar algo mucho más complejo. Se podría decir que encaja perfectamente en un arquetipo específico, que él mismo pone en perspectiva, al decir todo lo que somos es un montón de personajes animados. Cada uno tiene un papel específico en el circo. Ragata es la alegre, Gangle es la triste, Kinger es el loco y Subal es la malhumorada. Pomni aún no sabe lo que es y Jax, como se denomina a sí mismo, es el divertido. Pero de eso hablaremos más adelante. Jax vemos que tiene un sistema, un patrón, una lógica interna que, aunque disfuncional, es completamente coherente, o por lo menos para el contexto en el que están. Desde el primer momento que lo vemos, este deja clara su filosofía. No le importa lo que suceda, siempre y cuando pueda encontrar algo entretenido en ello, especialmente si ese entretenimiento proviene del sufrimiento o de la incomodidad de los demás. Esta declaración, que puede interpretarse como una simple broma o una exageración del tono de la serie, en realidad funciona como una confesión bastante directa de su forma de relacionarse con el mundo. Para Jax, las personas no son entidades con profundidad emocional, con necesidades o con límites. Son estímulos, son herramientas. Son piezas dentro de un sistema cuyo único propósito es evitar el aburrimiento. Que, repito, tal vez es basado en el contexto en el que están, atrapados en un círculo de realidad virtual. Lo que te permite honestamente desconectarte un poco de, el pensamiento de que lo que tienes a tu alrededor son realmente personas. Ahora, todo esto solo funciona siempre y cuando no sea él que le afecten estas cosas. En el primer capítulo podemos ver la primera pista de este comportamiento. Todavía piensa que es un sueño. ¿Por qué me miras así, Podría ser lo que sea, si eso significa poder ver cosas divertidas. Ok, ya me cansé de estos bichos. Y aquí es donde comienza a surgir algo muy interesante, porque esta necesidad constante de entretenimiento, de control, de generar reacciones, no es simplemente una característica de personalidad, es en muchos sentidos un mecanismo de defensa. Y el mecanismo del cual les quiero hablar ahora es el... Dentro de la psicología del apego, desarrollada inicialmente por John Bowlby y extendida por Mary Ainsworth, existe un patrón conocido como apego evitativo.
Este tipo de apego se desarrolla en la mayoría de los casos cuando una persona crece en un entorno donde las necesidades emocionales no son atendidas de manera constante, y como resultado el individuo aprende algo muy específico: que depender de otros no es seguro, que la cercanía emocional es impredecible y que la mejor forma de protegerse es volverse autosuficiente, o al menos aparentarlo. El problema es que esta autosuficiencia no elimina la necesidad de conexión, solo la oculta, la reprime y la deforma. Las personas con apego evitativo no dejan de desear la cercanía y de hecho muchas veces la desean profundamente, pero al mismo tiempo han aprendido a asociarla con incomodidad, con pérdida de control, con vulnerabilidad. Y entonces, cuando alguien se acerca lo suficiente, cuando esta relación empieza a volverse significativa, su sistema nervioso interpreta esa cercanía como una amenaza. No porque lo sea objetivamente, sino porque así fue influenciada por sus experiencias previas. Y es ahí donde entra en juego lo que la psicología moderna denomina como estrategias desactivadoras, que son comportamientos inconscientes que tienen como objetivo reducir la intensidad emocional de una relación cuando ésta empieza a volverse demasiado cercana. Básicamente, alejarte cuando empiezas a sentir una conexión. Pero estas no son decisiones racionales ni premeditadas. Son respuestas automáticas del sistema nervioso. Aquí pueden entrar cosas como minimizar la importancia de los demás, enfocarse excesivamente en sus defectos, generar conflictos innecesarios, retirarse emocionalmente o, en casos extremos, sabotear activamente la relación. Si observamos a Jax bajo esta perspectiva, su comportamiento deja de parecer simplemente cruel y comienza a adquirir un poco más de coherencia, porque Jax no solo se burla de los demás, Jax evita sistemáticamente cualquier forma de intimidad. ¿Tienes a alguien cercano? No lo pregunto para atacarte ni nada, mucho menos para criticar que tengas o no amigos, pero quiero que lo pienses un momento. No me refiero a una persona con la cual te llevas bien, juegas, conversas. Me refiero a alguien que puedas contarle tus cosas o sientas la confianza de abrirte ante esa persona. Si la respuesta es no, quiero que te sientes e intentes pensar por qué esto es así. ¿Qué te cohíbe de poder sentirte íntimo con ese amigo o amiga? La cercanía emocional puede resultar inesperadamente incómoda, incluso para quienes desean genuinamente conectar con otros. Puede que te importe profundamente a alguien, que disfrutes su compañía y valores su presencia en tu vida, y aún así, en el preciso momento en que la relación comienza a adquirir mayor profundidad, aparezca un impulso casi automático de tomar distancia. Es como si, al cruzar cierto umbral de intimidad, se activara una especie de alarma interna que te lleva a retroceder, a poner barreras, aunque racionalmente no quieras hacerlo. Pero hay otro elemento que complica aún más este análisis, y es que Jax no solo evita la conexión, también busca el... Desde una perspectiva más social, su comportamiento encaja perfectamente con dinámicas de poder asociadas al bullying, y como bien se ha estudiado en múltiples contextos, y ojo, que no estoy justificando, pero el bullying no es siempre un acto de agresión individual, es un fenómeno que depende de ciertas condiciones estructurales: ausencia de autoridad efectiva, presencia de víctimas vulnerables y un entorno donde las consecuencias son mínimas o inexistentes. El circo, si lo analizas, cumple con todas esas condiciones. No hay una figura que limite a Jax de manera consistente. Los demás personajes en mayor o menor medida presentan vulnerabilidades emocionales. Y las reglas del mundo no son lo suficientemente flexibles como para permitirle actuar sin repercusiones reales. En el capítulo 4, por primera vez, este sistema se rompe por completo, y no de forma simbólica, sino de forma directa y casi violenta a nivel psicológico. De repente, Jax deja de estar en un entorno donde puede hacer lo que quiera y pasa a estar en uno donde no solo existen reglas claras, sino también consecuencias inmediatas por romperlas. Y más importante aún, pierde completamente su capacidad de generar caos como forma de entretenimiento. Lo interesante aquí no es solo que Jax sea castigado, sino cómo reacciona ante la posibilidad misma del castigo. E incluso cómo reacciona al sentirse que alguien podría estar vigilándolo o alguien podría estarlo viendo en un punto tal vulnerable.
Porque, a diferencia de lo que podríamos pensar, su incomodidad no parece estar ligada al trabajo en sí, ni siquiera al contexto del restaurante como tal. Lo que realmente parece afectar es algo mucho más profundo. La presencia de una figura de autoridad que no solo tiene poder sobre él, sino que además está dispuesta a ejercerlo activamente. Y es un punto muy importante porque si entendemos que Jax necesita el control como una forma de mantenerse estable, como una especie de ancla psicológica, entonces cualquier situación donde ese control le es arrebatado no solo le resulta incómoda, le resulta estresante. Muchas personas que dependen del control como forma de estabilidad no solo temen perderlo, sino que experimentan una profunda vergüenza cuando quedan expuestas a una posición de vulnerabilidad. Y esa vergüenza puede ser incluso más intensa que el dolor físico o la incomodidad de la situación. ¿Estás sonriendo? No. ¿Por qué no? Espera, nadie me ve, ¿cierto? Es hora de tu evaluación de desempeño. Eso también lo podemos ver en el capítulo 5, cuando lo obligan a hacer cosas como usar un traje de sirvienta o obligarlo a ser vegano. Son cosas que no dejan a Jax estar en la posición que normalmente está. Y recuerden lo que él mismo dice. Podría hacer lo que sea, si eso significa poder ver cosas divertidas. Sin embargo, hay un capítulo en específico que es el que más revela la personalidad de Jax y explica la razón del por qué. Capítulo 6. Todos tienen pistolas. Aquí volvemos al punto central del personaje. Jax necesita deshumanizar su entorno para poder tolerarlo. Cuando insiste en que nada de esto es real o reduce a todos a simples arquetipos, la alegre, la triste, el loco, no está siendo solamente cínico, está intentando simplificar una realidad emocional que no sabe manejar, porque aceptar esa complejidad implicaría involucrarse, y eso implicaría volverse vulnerable. En términos psicológicos, esto encaja con mecanismos de defensa como la intelectualización, donde las emociones se convierten en ideas para no tener que sentirlas. Pero esta estrategia es frágil. Cada vez que Pomni intenta acercarse de forma genuina, Jax responde con evasión, cambia el tema, usa humor agresivo o invalida la situación. Es un patrón claro de evitación emocional, donde la persona aumenta la distancia cuando percibe que algo se está volviendo demasiado real. El momento más importante ocurre cuando Pomni lo abraza. Jax se congela por un instante antes de apartarla, y ese segundo deja claro que no solo es rechazo, sino desregulación. La cercanía emocional le resulta amenazante, no segura. A partir de ahí, su comportamiento se vuelve más desesperado. Intenta recuperar el control empujando la narrativa hacia la traición, porque ese es un escenario que entiende y puede manejar. En su lógica, las relaciones no son estables ni reales, así que es mejor adelantarse al daño. Pero cuando Pomni se niega a seguir este guión, Jax pierde el control y comienza a escalar en sus defensas. Primero minimiza lo ocurrido, luego lo racionaliza como parte del juego y finalmente recurre al gaslighting para desestabilizarla. El punto de quiebre llega cuando Pomni menciona la abstracción. Ahí Jax deja de actuar. Su reacción es inmediata, emocional y desproporcionada, lo que sugiere que se ha tocado algo mucho más profundo. Culpa, miedo, posiblemente experiencias pasadas que no puede procesar. Es el momento en que su sistema defensivo falla y lo que estaba contenido comienza a salir. Le dice que simplemente la olvidaría como los demás y seguiría con su vida, cuando sabemos que no es así. Jax no olvidaría a Pomni. El recuerdo de esta lo atormentaría, así como lo hacen los recuerdos de sus antiguos amigos. Sin embargo, incluso después de ese quiebre, Jax no puede sostener esa vulnerabilidad. Construye su máscara casi de inmediato, volviendo el sarcasmo y la indiferencia, pero ahora con más intensidad, como si intentara compensar lo que acaba de mostrar. Aún así, ya hay una grieta evidente. Lo que dice no coincide del todo con lo que siente. Su discurso pierde solidez. Su momento final no es de arrogancia, sino de agotamiento. Cuando dice que no hay nada más en él, pide que dejen de buscar. En realidad está rindiéndose. No está afirmando que sea vacío, está aceptando que esa fachada es lo único que sabe sostener. Y el episodio cierra con una imagen clara. Jax aislado, colapsando en privado, demostrando que su necesidad de empujar a los demás no solo destruye sus conexiones, sino que también lo mantiene atrapado en su propio mecanismo de defensa.
Es cómodo pensar que la soledad es simplemente una consecuencia lógica de su comportamiento, como si fuera una ecuación moral simple. Pero lo incómodo, lo verdaderamente incómodo, aparece cuando empiezas a reconocer patrones, cuando te das cuenta de que, aunque no de la misma forma ni con la misma intensidad, tú también has hecho algo parecido, porque empujar a los demás no siempre se siente como destrucción. A veces se siente como protección, a veces se siente como control y en muchos casos se siente como la única manera de no quedar completamente expuesto. ¿Cuántas veces hemos dicho algo que no sentíamos solo para evitar que alguien se acercara demasiado? ¿Cuántas veces hemos fingido indiferencia cuando en realidad nos importaba algo? ¿Cuántas veces hemos preferido que alguien se aleje antes de arriesgarnos a que se quede y vea lo que hay debajo? Pero, ¿y luego? ¿Qué piensas hacer después de que todo el mundo termina alejándose por consecuencia directa de tus acciones? Cuando el silencio ya no sea momentáneo, sino que permanente. Cuando los mensajes dejen de llegar. Cuando ya nadie intente entenderte. Cuando incluso aquellos que alguna vez tuvieron paciencia decidan rendirse. Porque ese es el problema con empujar a las personas. Funciona. Y funciona demasiado bien. Porque el no abrirte a los demás, porque encerrarte a ti mismo, deja a todos los demás afuera y la gente deja de intentar en algún momento. Al principio se siente como control, como si estuvieras evitando algo peor, como si estuvieras un paso delante del abandono, del rechazo y del dolor. Pero con el tiempo ese control se convierte en aislamiento. Y lo más peligroso es que cuando finalmente te encuentras solo, es fácil convencerse de que siempre fue así, de que nadie va a quedarse de todas formas. La narrativa se ajusta para protegerte, pero también te encierra. Y tal vez eso es lo más trágico. No el hecho de quedarse solo en sí, sino que darte cuenta que en el intento de protegerte terminaste construyendo exactamente el escenario que más querías evitar. Sé que es más fácil decirlo que hacerlo, porque incluso a mí me cuesta expresar abiertamente mis sentimientos. Suelo usar la comedia o desviar el tema cuando se trata de mí, mis problemas o mis sentimientos, porque gracias a la vida aprendí que exponerte solo le da oportunidad a otros de saber exactamente cómo hacerte daño y cómo usar esos sentimientos en tu contra. Pero también sé lo pesado que es cargar con todos los problemas tú solo, porque cuando alguien te toma de la mano, el perderte en el camino se hace más difícil. A fin de cuentas sabemos que el ser humano no se hizo para estar solo. Hay muchas personas a mi alrededor que se preocupan por mí, así como hay personas a tu alrededor que hacen lo mismo por ti. Lleva tiempo, sí, pero no pierdas una oportunidad de conexión cuando esté enfrente tuya, porque si no, te vas a quedar solo.